vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los saludo como siempre y les voy a dar también algunas pistas. Tenemos testimonios de docentes, vamos a conocer quiénes son los susurradores, vamos a ir un ratito al cine. Fuimos al encuentro de Bendita Berlín, que tiene 100 años y recita para nosotros. Estará aquí en el estudio el doctor Carlos Escliar, que es filósofo y poeta, y también Laura Forchetti y Alejandra Correa, que son poetas. Nuestro tema no podía ser otro, la poesía más allá de la escuela. Me voy acercando a la mesa y a ustedes los dejo con esta presentación. Poetas de todo el mundo y de todos los tiempos habitan el territorio de la poesía. Federico García Lorca y Antonio Machado en la España del siglo XIX, al mismo tiempo que José Martí en Cuba, Gabriela Mistral en Chile con sus piececitos de niño azulosos de frío. Jorge Luis Borges con Alfonsina Storni en nuestro país y Juana de Ibarburu en Uruguay. Siguieron muchos poetas entre sonetos y versos libres. Pablo Neruda, que abarcó desde la poesía política hasta inolvidables poemas de amor. Octavio Paz, Rafael Alberti, solo por mencionar algunos de habla hispana. ¿Qué lugar les dio y les da la escuela a los poetas? ¿Y qué lugar les dio y les da? Bueno, lo iremos develando en el transcurso del programa. Laura Forchetti es poeta, ya les conté, coordina talleres de expresión y además está recientemente premiada ¿por quién? Por el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, en el concurso de letras 2016 obtuve el primer premio en poesía, por supuesto. Bueno, te felicitamos. Muchas entonces. Gracias. Y Alejandra Correa, que también coordina talleres Poesía en la Escuela, se llaman. Sí, nosotros hacemos un festival anual que se llama Festival de Poesía en la Escuela desde el año 2010. Son talleres y también hay mesas donde los poetas se acercan a la escuela a leer y una serie de otras actividades que van surgiendo a partir de estas dos grandes cuestiones. Bueno, nos vas a ir contando. Si nos vamos un poquito atrás, digamos, a ver, siglo XX, ¿ustedes recuerdan qué poesía ingresaba en la escuela? Y bueno, pienso en mi paso por la escuela, mi escuela primaria, que era, bueno, hace unos cuantos años, y yo por supuesto que la poesía siempre fue algo que me atrapó y me fascinó, y mi recuerdo es de algunos libros de lectura donde estaban los poemas. A veces venían en la parte de atrás, ¿no? Como una pequeña antología. A veces no llegábamos a leer esa poesía. Y sí, mucha poesía para las fechas especiales. Pero eso que traes está muy bien porque una de las características era que ingresaba la poesía patriótica, sí, ¿no? Con ese lenguaje solemne, grandilocuente. Sí, esa era como la poesía que menos me gustaba, que era una poesía así para esos momentos que además a veces había que aprenderla de memoria y repetirla en un acto. Exactamente. Pero después recuerdo que algunos libros introducían unos poemas que yo veía que había otro territorio ahí, y recuerdo, por ejemplo, Las Torres de Nuremberg, claro, de Tallón, y algunos poemas de María Elena Walsh que empezaban, ¿no?, a ocupar como un espacio. Lo que pasa es que ingresaste, digamos, en la última parte del siglo XX. El tema era qué pasaba con la poesía también a mediados, antes de María Elena Walsh. Dijimos, la poesía patriótica. ¿Recuerdan algo más? Yo recuerdo a Alfonsina Storni, si bien no fui a la escuela en los años 50, Alfonsina Storni en la época que yo estudiaba era un clásico. Pero sí, había una idea de una poesía utilitaria. Exactamente, una poesía utilitaria que servía para, tenía que servir para, por ejemplo, para, no sé, subrayar los adverbios. Sí, por supuesto, porque eran los poemas y después había que hacer algo con eso. Buscar, bueno, las imágenes o cómo era la rima o contar las sílabas. Y la poesía didáctica
también caracterizó la época. Muchas de esas estaban en este libro que era una reliquia de la época, sí, ¿no? 350 poesías para niños, que hasta podía contener libros, poemas o poesías moralistas. De pronto podía ser una poesía que hablara sobre consejos para la higiene, por ejemplo. Sí. Claro que de ahí a tu Sebastián Talión o a Juana de Ibarburu hay un salto cualitativo. ¿En qué consiste? Y en realidad, primero en lo que es justamente la poesía, que nos lleva a un espacio diferente, que nos toca algo, siempre tiene una zona misteriosa. Yo en realidad pienso, ¿no?, en esas lecturas de infancia, que era lo que a mí me atraía de esos textos, y es difícil a veces decirlo con claridad, porque es como que nos muestra una parte un poco velada del mundo, pero vista desde otro lugar, por supuesto, a veces fuertemente presencia del humor, de los juegos de palabras, que también eso atrapa, y donde lo maravilloso es poder leer, ingresar ahí y que después no te pidan que analices, claro, que des cuenta de determinadas cosas. Bueno, que pueden vamos pasar. a ver qué pasa ahora, y los docentes nos dicen esto. La poesía se disfruta, la poesía es para jugar con el lenguaje, para divertirnos, para sentir las emociones. Muchas veces después que leemos poesía jugamos a imaginarnos cómo era el lugar, cómo eran las personas, a decir qué sentimientos tuvimos en el momento que leímos la poesía, a jugar con los colores, con las metáforas. No descuartizamos la poesía, disfrutamos de la poesía. Las actividades posteriores de poesía tienen que ser creativas, tienen que ser de que expresen sentimientos o simplemente escuchar por el gusto de escuchar una poesía. A veces nosotros los profes desmenuzamos la poesía buscándole explicaciones y quizá no ese es el sentido de la poesía. La poesía es leerla, reflexionarla y disfrutarla básicamente. Sí, leemos poesías, de hecho a mí me encanta la poesía, trabajo mucho con la oralidad con ellos, les recito poemas de memoria, les hablo de los recursos memotécnicos de las rimas, de las poesías, solemos trabajar poesía en las aulas, los chicos les gusta a través de la canción principalmente, donde también sacamos los recursos para relacionarla con la literatura, ¿no? La poesía me parece que es uno de los géneros más emotivos, expresivos, y en la escuela siempre vemos poesía desde primero a quinto año. De hecho, muchos chicos me acercan poesías que escriben, incluso, y después a partir de eso trabajamos autores reconocidos. Los chicos también hacen certámenes de poesía, trabajan con el haiku y con distintos tipos de poesía, y les encanta, les gusta mucho. Más que nada los chicos, a los alumnos, para que trabajen poesía hay que motivarlos emocionalmente. O sea, trabajar con metáforas, trabajar con comparaciones, hacer una experiencia lúdica, trabajar con los sentimientos, hablar de los sentimientos, también incorporar lo que es color y música. Realizamos un análisis, trabajamos con el sujeto poético, trabajamos un poco también con la biografía, ¿no?, de los poetas, para relacionarla a los contextos de producción, las diferentes temáticas que van habiendo en la poesía de todos los tiempos. Y bueno, y tengo varios chicos que con el tema del rap incursionan mucho también en la poesía. Hoy ellos desde otras perspectivas, también más ligado a lo musical, a lo cultural, los alumnos participan interesándose por el discurso poético. Algunas décadas atrás hubiera sido impensable escuchar estos testimonios. ¿Qué les surge de lo que dijeron las maestras? Y a mí me surge lo mismo que me surge cuando hacemos poesía en la escuela, del festival que hacemos, que es que la poesía efectivamente es una herramienta hermosa para trabajar con los chicos, pero no desde este lugar de lo didáctico, sino desde algo que es sumamente importante, que son las emociones. Es una herramienta fundamental para eso,
poder darles un espacio de taller para que los chicos se expresen, escriban, por supuesto, después trabajar con eso, leer, pero fundamentalmente la herramienta de la expresión. Y pienso también que la escuela debe ser el lugar que permita que las chicas y los chicos descubran la poesía, porque la poesía en realidad es, dentro de la literatura, tal vez lo que menos se lee, porque exige como una condición a quien lee de una apertura, una lectura más activa podría ser. O exige a esa maestra que decía me encanta, exige que le encante. Bueno, a eso iba, claro. Yo pensaba esto, ¿no? Por un lado, abrir ese gusto o descubrir ese placer que nos puede dar la lectura de la poesía. La escuela tiene a todos los chicos y las chicas, entonces es muy bueno ese lugar. Y por otro lado, también esto que requiere que el docente también lea poesía y por ahí atreverse no solamente a los libros que vemos marcados como poesía infantil, sino también con autores universales. Claro. Y bueno, y para lo que podemos considerar para adultos, ¿no? Como que todo esto. Y al docente también le implica correrse un poco del lugar de docente, porque, sin dejar de serlo, obviamente, porque no... Se trata más de generar un vínculo. Y un clima, y un ¿no? clima creativo. Es como un recreo para todos la poesía, si está bien pensada en el aula, me parece. Volviendo a la poesía utilitaria que vos mencionabas, también hubo una época en la que había mucha preocupación por qué habían comprendido, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de querer comprender la poesía? Y bueno, yo trabajo coordinando talleres y muchas veces cuando leemos un poema queda ahí como ese silencio. Claro. Bueno, ¿y qué significa o qué quiso decir, quién escribió? Y lo interesante es abrir a que, bueno, es lo que cada persona que lee puede poner ahí, ¿no? No sabemos el significado último de quién escribió o en qué estaba pensando o de dónde nació ese poema, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros? Eso claro, debería a cada ser, uno. a cada ¿no? uno. Claro, y no esa preocupación excesiva porque se llegue a una comprensión unívoca. Exacto. Pueden ser muchas formas de entenderlo. Así es. Algo de esto nos dice Hugo Mujica. Un poema se lee como se escucha una sonata o como se mira el mar, sin para qué, no buscando que nos informe, sino esperando que nos transforme. Bueno, me parece que es una buena imagen esto de leer como se mira el mar, ¿no? Sí, es muy hermosa la cita y creo que es un poco lo que deberíamos tratar de hacer cuando acercamos poesía, ¿no? Decir, bueno, esto es algo así que nos maravilla, que a veces no siempre es algo que nos puede provocar una sensación placentera, porque a veces también la poesía nos provoca una emoción de tristeza o de soledad, pero de alguna manera es algo contemplativo, podría ser, no sé, claro, ¿no? un dejarse llevar, ¿no? Sí, cuando hablábamos de la comprensión, pensaba también, muchos libros dicen atrás para 6 años, para 10 años. ¿Hay una edad, creen ustedes, para la poesía? Nuestra experiencia es que la poesía ya en jardín de infantes, digamos, se puede empezar a hacer poesía. Por supuesto, con recursos como la rima, las canciones, ¿no? Nosotros en la experiencia de poesía en la escuela, si bien trabajamos con poesía para chicos en primaria trabajamos muchísimo con autores contemporáneos que no son autores específicamente para chicos, sino con libros que se están en este momento editando en la Argentina y con temáticas que cualquiera puede entender sin el rótulo de poesía para niños. Claro, cuando vos decís no son especialmente para niños, recuerdo, a lo mejor lo leyeron, ese libro de Ana María Yúa, que se llama Libros Prohibidos. Ella cuenta que su tía la llevaba a los
4 años a escuchar cómo recitaba Berta Singerman y que ella no entendía nada, no entendía ninguna de las palabras, pero se emocionaba. Claro. Sí. Además, en esto de los libros prohibidos, recordaba un poeta que decía una vez, un amigo decía, mi papá me decía, todos menos estos son los que no puedes leer. Y eran justamente los que quería que lea, ¿no? Porque son los que a veces vamos a buscar, los prohibidos. Porque generan curiosidad. Sí. Bueno, enseguida volvemos con el doctor Carlos Escliar. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son